Ahí está. ¡Aló! ¡Aló, sí! No, tráeme... ¿Vas a llegar temprano? Así eran los teléfonos de tu época. Ya, yo espero. Me ganó el chiste. No, no es el primer celular de Cecilia. No. No ya es fuiste un ya. chimpún con botones. Ya fuiste ya. No. Este es un aparatito que todo el mundo, muchas tiendas y muchas bodegas incluso, Ya, pero a ver si lo volteas para que la gente vea. lo usa. Es que están Ahí mirando, está. pero digo, es curioso, pero todo el mundo usa este aparato o sus derivados o modelos parecidos. Pero resulta que han ido variando, cambiando, han diseñado algunas otras estrategias para darle mayor Esos son los seguridad al famosos cliente. POS, pues. Este es un POS. Y las modalidades de los chorizos, como bien los presentó Cecilia antes del corte, pues han ido también avanzando igual que los POS, igual que la tecnología, y hay que combatirlos. ¿Cómo los combatimos? ¿Cómo descubrimos? ¿Cómo nos damos cuenta que nos pueden atrasar con nuestro Villegas, con nuestra compra, con nuestras cuentas? Bueno, pues para eso hemos invitado a nuestro excelentísimo asesor de seguridad. Robert Castillo, consultor en temas de seguridad. ¿Cómo estás, Robert? Muy bien, Ceci, muchas gracias. Ya nos traído la pashmina esa, ¿no? Que No, me va ya alergia no, la ya semana no. pasada. Ni la cartera, ni la Nos hemos mochila. quedado La un poquito- recuerdo. Ahora nos has traído ¿Qué tal, un Robert? POS. Un POS, efectivamente. Resulta que es una gran necesidad ahora, casi todo el mundo prefiere andar con el No, y la ahora son tarjeta. hasta inalámbricos, ¿no? Sí, para no Exacto. estar cargando efectivo, Lo que ¿no? pasa es que un poco las condiciones nos están llevando a cada día tener menos dinero en efectivo en el bolsillo y hacer el uso de las tarjetas, ¿no? O sea, por Y un lado esto- está bien. Lo y cual esto está bien, evidentemente ¿no? los delincuentes también lo saben. Entonces buscan las modalidades como extraer tu información, clonar tu tarjeta, etcétera, para poder apropiarse de tu dinero, ¿no? Ujú. Ahora, pero ¿cómo identificar? ¿Cómo reconocer? Por ejemplo, estás de repente echándole gasolina en un grifo, ¿no? Y de pronto te acercan estos famosos POS. Digamos, ¿cuáles son ahí las modalidades, los riesgos que te corres? Hay dos tipos de fraude, ¿no? El primer fraude que le llamamos el fraude físico, que se produce con la tarjeta de débito o con la tarjeta de crédito. En el caso de la tarjeta de débito, lo que hacen es copiar los datos con una velocidad impresionante y con un aparatito que se llama el skimmer, Ya. que es, no sé si me permites, hay una foto. Pues, la donde foto, está. a ver. Ujú. Perdón. Aquí, por ejemplo, la tarjeta está haciendo uso de la banda magnética. Ajá. O sea, este POS tiene dos posibilidades de hacer la lectura de la información que contiene la tarjeta, vía chip en la parte inferior o a través de la banda magnética. Hoy día las tarjetas de débito y algunas de crédito también ya tienen las dos características, el chip y la banda magnética. Lo ideal, y creo que a eso estamos caminando con la nueva reglamentación de ASBank, es llegar solamente al chip, eliminar la banda magnética. Pero frente a eso, yo tengo una consulta queja, ¿ya? Averigüé por estas tarjetas que vienen con chip, tarjeta de débito, ¿verdad? Con la cual manejas tus ahorritos, con digamos, con tus gastos diarios. Esta tarjeta tiene un chip, pero los bancos te quieren cobrar mensualmente por usar, digamos, esta tarjeta con chip, lo cual no me parece justo. Ese es un tema que no conozco, no podría opinar al Digamos, respecto. pero porque no- la idea es que en algún momento, en algún futuro no muy lejano, sea, digamos, una tarjeta como cualquiera que te la dan en el banco y no te están cobrando mensualmente. Exacto. Lo que Y pasa hay que es llamar a alguien la tarjeta que con sepa chip, de ese tema del chip, porque los bancos no te pueden cobrar por un servicio que ellos mismos tienen. ¿No es la cierto? tarjeta con chip es más segura que la tarjeta con banda magnética. Es mucho más difícil. No te voy a decir que sea totalmente segura al 100%. Ni siquiera es totalmente pero- segura. Pero sí la posibilidad de copiar o de clonar tu información se dificulta mucho más. La lectura de la tarjeta con chip, hay una siguiente foto, si la tenemos por favor. Dile clic. 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 Ahí está. Aquí, por ejemplo, Ceci, podemos apreciar exactamente el famoso aparato llamado el Skinner. Es este aparatito de acá. Aquí están los POS. Normalmente tenemos dos compañías que utilizan los sistemas de POS, Visa y Mastercard, ¿correcto? Entonces, si tú eres usuario de Visa o de Mastercard, tu tarjeta debe ser pasada por cualquiera de estos POS. Pero determinados negocios tienen ahora el famoso aparato llamado skimmer, que en algunos y en muchos casos se utiliza de manera legal. Pero el problema es que cuando la tarjeta pasa por este skimmer, está levantando toda la información que contiene la tarjeta. ¿Para qué supuestamente hacen esta operación del skimmer? Para evitarle a la vendedora que
digite todos los datos que debe digitar de la tarjeta. Porque lo que hace al pasarla es registrar y asocia los datos de la tarjeta con la operación que se acaba de registrar acá. ¿Correcto? Entonces, ella está pasando esto que está conectado, digamos, al sistema de la empresa. Pero ¿qué pasa? Que se está llevando más allá de la información que tú deberías de proporcionar. Porque la tarjeta en la banda magnética contiene todo. Contiene no solamente... Cosa que no sucede en el POS o también sucede. En el POS está solamente centralizado en la operación financiera que tú realizas. No Compro absorbe... por el monto tal y el cliente es tal. Por eso la tarjeta tiene un número. Y lo que registra es el número. Ahora, cuando tú decías, Robert, si cambia esto a chip, esa banda, el skimmer ya no tendría... Lo que pasa es que, por eso te decía, en el caso del skimmer, el skimmer te copia rápidamente los datos de la tarjeta. En el caso del chip, habría que conseguir un aparato que haga las veces del lector del chip. Y eso es lo que hoy día en el mercado todavía no está. Todavía es mucho más difícil. Por eso te decía, no es que sea 100% seguro, pero hoy día copiar los datos es mucho más difícil. Este sistema lo he visto mucho en lugares como supermercados, ¿no? Donde las compras son masivas y hay mucha gente. Exacto. Entonces ahí es como que rapidito. Es un tema de rapidez para permitir que el flujo de clientes pase de manera rápida. Pase rápido. ¿Correcto? Sin embargo, lo que nosotros tenemos que reclamarle o solicitarle a las autoridades es que cuando pasan la tarjeta por el skimmer, usada de manera legal, eso se va a una central que acumula o acopia toda la información. Y esos datos no deberían posteriormente aparecer en lugares tipo Wilson. Claro, porque entonces, ahí empiezan las negociaciones turbulentas. ¿Cómo es que en Wilson podemos encontrar las famosas bases de datos? ¿De dónde han salido? Nadie ha proporcionado los datos, pero estos aparatos sí recogen toda nuestra información que curiosamente aparecería en Wilson. Con lo cual, no estoy diciendo que esa sea una práctica que realicen los negocios, pero que deben tener mucho cuidado en esta información a dónde se va. Claro, ahora, digamos, no son las máquinas las que distribuyen esta información, ¿verdad? O sea, es una persona finalmente la que puede distribuirla. Es decir, la tienda no se hace responsable, pero de repente hay una persona que es la que puede ingresar a esta información y brindarla, venderla. Los negocios se van a hacer mucho más vulnerables en el sentido que tú tengas a una persona como responsable del manejo de esta información y no la hayas no solamente filtrado adecuadamente, sino mantengas un permanente control de que no puedas sustraer ese tipo de información. O sea, es como un jefe de sistemas, por ejemplo. Exacto. ¿No es cierto? De sistemas y control interno. Si un número sale de esta tienda, tú eres el responsable. Exacto. Es así como debería, y como me imagino que debe haber, pero... Si nosotros vamos ahorita a lugares tipo Wilson, vamos a encontrar base de datos. Sí. La pregunta es, ¿y de dónde, salieron? O sea, ¿cómo se originaron esas bases de datos de ahí? Y eso funciona con los, por ejemplo, ¿no? Cuando estás en tu correo, abres tu correo y llegan correos de marcas o de empresas o de personas que tú jamás has visto, con quien jamás has tenido contacto. ¿Por qué este sujeto o esta sujeta o esta empresa me tiene que invitar a mí o me tiene que sugerir estas cosas cuando yo no he ¿Cómo apareció mi correo? ¿Cómo apareció mi correo? Hay dos formas, ¿no? Una es que compran la base de datos donde aparece tu correo electrónico y la otra forma es que normalmente cuando nosotros decidimos reenviar un correo electrónico a nuestras amistades, ponemos reenviar y lo enviamos con el correo de la otra parte abiertamente. Lo que normalmente recomiendo yo es enviarlo en copia oculta, ¿no? Y en el tema de los cajeros, ¿no? Que estamos viendo la imagen ahí también. En el tema de los cajeros, normalmente lo que yo recomiendo es siempre hacer una revisión aquí. No está de más, inclusive tener hasta la actitud de pasar la mano, el dedo. ¿Por qué? Porque aquí es donde te van a colgar un lector, una camarita, etc. Entonces, la primera recomendación directa es, uno tiene que familiarizarse con el cajero. El 90% de las veces utilizamos el mismo cajero al que vamos, siempre. Entonces, reconocerlo, de modo tal que si notamos algo diferente, nos tiene que llamar la atención. Le ponen una cámara, un lector, eso, y eso inmediatamente lo captamos. Lo segundo es, al momento de digitar la clave, simple y llanamente tapar o no dejar que haya nadie en la parte posterior. Ya, digamos, entonces el riesgo en un cajero es básicamente que existe una camarita.
pero también en algún reportaje vi que le podían cambiar esta, digamos, zona por donde se inserta la tarjeta que estamos viendo ahí. Te ponen aquí, Ajá. suelen ponerte un clip que atrapa la tarjeta de modo tal que no llega a entrar. O sea, el objetivo ¿cuál es? Que tú digites tu clave más de una vez para que el lector lo pueda ir grabando. ¿Correcto? Ahí no hay riesgo de que pongan un clonador de tarjetas. No, no te clonan la tarjeta. Lo que hacen es, hacen que tu tarjeta no ingrese, con lo cual están leyendo tu clave, ¿correcto? Sin embargo, requiere esta operación además de una tercera persona, que es la que aparece en el momento de que justo tienes tú el problema de la dificultad. Entonces, él aparece como el salvador, el apoyo que tú necesitas, ¿ok? Y es la persona que hizo la operación antes que tú y que curiosamente se queda contando la plata mientras tú ya estás en el cajero. Ajá. O sea, nosotros lo que debemos decir es, ¿terminó su operación? Sí. Por favor, retírese que voy a cerrar la puerta. Todos los cajeros tienen una puerta. Ciérrenla para hacer su operación. Si la tarjeta no entra o no se puede digitar, la retiramos y nos vamos con la tarjeta. O Pero llamamos eso le al resulta banco. incómodo a veces a algunas personas hacerlo, ¿no? Claro, Pero es un tema delicado, en que tú tienes ¿no? que protegerte, ¿no? Sí. O sea, no debería resultarle a nadie incómodo. ¿Por qué? Porque el ambiente, en la mayoría de los casos, es un solo cajero. Ahora, ¿no te parece que eso debería estar más bien Estipulado. Es decir, los cajeros independientes para que entre una sola persona, porque, por ejemplo, ¿no? Entras a una pecera de estas y tienes 4 cajeros. Hay casos en los cuales efectivamente Entonces, encuentras más bueno, de un cajero. Ni ¿no? modo, no vas a sacar a los otros 3 No que puedes están. hacerlo. Entonces, No a eso puedes. voy, ¿no? En Lo ese que han caso, hecho, lo que tienes han que puesto hacer- divisiones como... Exacto, pero eso es para que no vean, ¿no? Para Pero en ese caso lo que independizarse. tienes que hacer simplemente es desconfiar de cualquiera que esté a tu lado, ¿no? Claro, qué loco eso. Este es el caso del retirado ya del teclado de un cajero, ¿no? Han suplantado, digamos, el teclado de un cajero por otro. Pero esa es una Máscara. práctica ya un poquito... Una máscara de él. Le ponen una especie de máscara para registrar. Aquí registran el momento en el cual tú estás poniendo la tecla, ¿no? Bueno, estas son indicaciones de cómo debe ser el dispositivo que permite la lectura de la tarjeta, ¿no? Igual en el POS que tenemos nosotros, el uso de la banda de manera lateral y el uso del chip de manera de Cuando insertarla. Exacto. Gracias. Perfecto. Robert, Bueno, Robert, gracias. el tiempo ha volado y tenemos muchas preguntas en el Facebook, es por eso que te queremos pedir si es posible hacer fraudes bancarios parte 2, el próximo Continúa. Yo creo que miércoles. sí, porque todavía nos ha quedado pendientes los fraudes electrónicos. Claro, los virus Claro, vía troyanos, internet, todo Vía eso, internet, ¿verdad? compras por internet. Todos los envíos de Sorteos. de estos Pon famosos tu premios, tarjeta. o el señor se le ha vencido su clave, ¿no? Mm. Registra de nuevo con el logo del banco y Perfecto. con una dirección electrónica aparentemente del banco. No se Entonces- dejen sorprender. Muchas gracias, Roberto. Nos Gracias, vemos entonces la gracias a siguiente usted. semana. Así es, próximo miércoles, misma hora, mismo canal y continuamos con los fraudes bancarios parte 2. Ujú. Ahora sí nos vamos a un cortecito y Pero regresamos volvemos. con lo prometido, música aquí en Bien por Casa a cargo de los tenores peruanos que cumplen ya un mes de una exitosa temporada. Ahora nos van a contar todo, luego del cortecito. Ya volvemos. Ya venimos.